La información siempre ha sido una herramienta muy valiosa para los estados, permite preparar estrategias ante posibles amenazas, pero también definir acciones y esta guerra silenciosa, como la denominan los historiadores, ha tenido un desarrollo espectacular durante la Segunda Guerra Mundial. Conversamos con Javier Rodríguez González, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de León, decano de la Facultad de Filosofía y Letras y especialista en represión franquista y también en el estudio de los servicios de inteligencia establecidos en el norte de España durante la Segunda Guerra Mundial. Javier Rodríguez, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, encantado, Noelia. España ha sido, por su posición geoestratégica, ¿no?, un terreno abonado para el espionaje, por decirlo de alguna manera. Aquí han convivido agentes de inteligencia alemanes, británicos, norteamericanos, y por lo que cuentas en alguno de tus trabajos, deduzco que en ocasiones esto ha sido casi como el juego del gato y el ratón, ¿no? Pues sí, porque realmente es una de las partes de la historia más complicadas de estudiar sobre inteligencia, porque, claro, a veces solo se nos muestra en la documentación que consultamos una pequeña parte de aquello que existió, ¿no? Entonces, realmente creo que, bueno, hemos ido construyendo durante estas últimas décadas una historia que ha pasado de ser compartimentos estancos de Ujú. diferentes materias a, digamos que, entrelazarlas todas, ¿no? En un momento, como es la Segunda Guerra Mundial, pero que en el caso de España, claro, comienza la Segunda Guerra Mundial cuando pocos meses antes ha finalizado una guerra civil, ¿no? Entonces, esto en el noroeste de España es, como tú bien dices, de una importancia estratégica pues muy importante. Y aquí ha sido terreno para el cultivo, para esos servicios de inteligencia. Aquí Sí, los servicios secretos alemanes establecieron una compleja red de espionaje que movilizó, como tú cuentas, cerca de 2.000 agentes y llegó a ser una de las más grandes, ¿no?, del Abwehr sí, en el extranjero, ¿no? ¿Qué buscaban claro. aquí? Bueno, pues mira, lo que buscaban aquí o sea, durante la Segunda Guerra Mundial, claro, hay que darse cuenta que estamos en el extremo occidental de Europa y, y además estamos entre fronteras. Nosotros en el noroeste de la península ibérica tenemos la frontera eh, portuguesa cercana por un lado, la francesa un poco más alejada, pero después tenemos dos masas de agua, ¿no? Como es el mar Cantábrico y el océano Atlántico, ¿no? Entonces hay que entender que hay mucho tráfico de barcos de guerra en esas zonas y claro, es una de las, digamos, de las maneras de poder invadir un país, ¿no? Entonces, ¿qué buscaban los alemanes? Los alemanes, claro, buscaban, bueno, pues en este caso tener la posibilidad de atravesar o de ocupar, es decir, no solo tener la colaboración de la dictadura franquista, sino en determinado momento poder invadirla, si Gran Bretaña también la ocupaba, ¿no? Entonces yo creo que las dos agencias de inteligencia, bueno, pues mientras unos planeaban invadirla, otros intentaban contrastar esa ofensiva. Y también, algo que no se nos puede olvidar, eh, es muy importante toda esa zona para la evacuación de soldados aliados que, mm, que pasan por la frontera francesa huyendo de los nazis, ¿no? Entonces, podemos ir a tanto bueno, a Portugal, pero sobre todo para coger barcos, para irse para Latinoamérica, ¿no? Tú mismo lo cuentas, ¿no?, como acabas de explicar, ¿no?, mientras unos intentaban eliminar esas redes de evacuación de refugiados europeos, otros intentan torpedear aquellos planes de Pues, invasión diseñados por la Alemania nazi. En fin, ha sido una época de muchísima actividad tanto en uno claro. como en otro bando. ¿Y qué papel han jugado los servicios secretos franquistas en este juego de espías? Pues mira, los servicios secretos franquistas, yo, desde mi punto de vista, bueno, es una de no de los grandes desconocidos, pero que nos queda por investigar más en España, Mm. sobre todo después de la Guerra Civil. Eso tiene que ver también bueno, con la poca disponibilidad de los archivos españoles, a diferencia de los archivos británicos Sigue habiendo o opacidad en norteamericanos. España, entonces. Sí, desde mi punto de vista sí, no puede ser que todavía tengamos eh, la ley de secretos oficiales, que es del año en el que nací yo, ¿no? Del año 68. Entonces, bajo ese paraguas de esa ley, a veces, bueno, pues documentación que podíamos consultar aquí, nos tenemos que ir a Londres a consultarla, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eh, mm, digamos que tendríamos que tener más esa documentación accesible. Aún así, hemos podido comprobar cómo había una clara interrelación
entre los servicios secretos franquistas y los servicios secretos alemanes. De hecho, hay muchas de las instalaciones que hay en España, que son españolas, léase estaciones meteorológicas, ¿no? Para saber qué tal, cómo era el tiempo, ¿no? En el Atlántico o en el Cantábrico. Bueno, pues había agentes alemanes en esas estaciones meteorológicas. Y después hay acuerdos firmados entre Himmler y Serrano Suñer. Himmler, que es el, digamos, entre comillas, es el hacedor de los campos de concentración nazis, y Serrano Suñer como ministro de Asuntos Exteriores, el cuñado de Franco, ¿no? Y hay acuerdos para colaborar en los servicios de espionaje. De hecho, bueno, los servicios secretos españoles, junto con los alemanes, bueno, son los que descubren la red más importante de información en el noroeste de España en el año 43. Precisamente, además, cae en León, que es la famosa red San Miguel. La famosa red San Miguel, que operó principalmente en el norte de España, como tiene estudiado Emilio Grandío, y además fue ahí, ¿no?, en León, donde cayó el líder de la organización, claro, Lorenzo San Miguel, ¿no? Claro, Lorenzo San Miguel, pues efectivamente, cae aquí y después también tiene contactos con otros españoles que forman parte de su red y que pues también hay agentes británicos, antes que hablas de archivos, porque hay un poco de combinar un poco todo. Hay agentes británicos que, por ejemplo, cuando yo defendí mi tesis doctoral en el año 2001, estudiando la guerrilla, pues apareció un inglés, ¿no?, en la zona de Bierzo, que se llamaba Alexander Easton. Y la documentación en aquel momento simplemente parecía que era un inglés altruista que ayudaba a la guerrilla, ¿no? Bien, con el paso de los años, los archivos nacionales británicos, ya esto, bueno, en el año 2000, entre el año 2010 y 11, los archivos nacionales británicos pudimos comprobar cómo Easton era un agente del servicio de espionaje inglés, ¿no? Es decir, la documentación sí es importante cuando se va especificando, ¿no? Entonces, era un agente que estaba dispuesto a que si se producía una invasión por el noroeste de la península ibérica, como era la que se planificaba dentro de la red San Miguel, pues que pudiera ayudar a esas tropas. Entonces, claro, cuando te aparece, digamos que esa persona en los archivos nacionales británicos, pues te das cuenta de que no era una persona altruista que digamos que ayudaba a la guerrilla. Esto también nos pone en el contexto europeo. En el contexto europeo es que Gran Bretaña, bueno, pues ayudó a la resistencia en diferentes países, a los partisanos, ¿no? En Centro Europa, en Yugoslavia, por ejemplo, ¿no? O en Italia, ¿no? Y también pasó aquí con la Federación de Guerrillas de León Galicia, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, hemos llevado esto del servicio secreto franquista. Nos quedan muchas cosas por saber, pero bueno, vamos leyendo entre líneas. Es que la información de trabajar sobre inteligencia, pues no es fácil, es complicado. Y antes también comentabas, también hubo españoles al servicio de ciudadanos comunes, al servicio del espionaje alemán. Pero ¿cuáles eran los perfiles? ¿Qué motivaciones había detrás? Muy bien. Pues mira, pues los perfiles había de todo. Entonces, puede haber un perfil simplemente económico, para subsistir y para ganar dinero, porque realmente estaban pagados por las diferentes agencias de espionaje. Y después había una motivación ideológica. En el caso inglés, en el caso de los españoles que podían ayudar a los aliados, está claro que muchos eran de origen republicano. Incluso habían combatido durante la guerra civil en el bando republicano. Claro, cuando cae la guerra, cuando finaliza la guerra civil, pues los que pueden huir a Francia. Pero otros que no pueden huir se quedan aquí entre bolsas de huidos y de refugiados, de guerrilleros, que realmente la motivación es ideológica. Bien, en el caso de los alemanes, que pueden, digamos que pueden incitar a un español a colaborar con los servicios de inteligencia alemán. Y en los orígenes están en la guerra civil también. Porque, por ejemplo, en la provincia de León existió una de las bases más importantes de la Legión Cóndor en España, que fue en el aeródromo de la Virgen del Camino. ¿Qué sucede? Que los alemanes, cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, ¿a quién reclutan? No solo pasa aquí, pasa en el resto de Europa. Pues reclutan a personas, a españoles,
y alemanes que ya habían combatido durante la Guerra Civil en España. Es decir, la Legión Cóndor es un claro antecedente de los servicios de espionaje que después se desarrollan durante la Segunda Guerra Mundial. Aquí en el caso de León tenemos varios ejemplos que aparecen en los archivos nacionales británicos. No nos aparecen en los archivos españoles, porque no podemos consultar una parte de esa documentación. Es increíble. Y uno de los aspectos a los que te referías hace un momento eran esos planes de evacuación de refugiados procedentes de Francia, ¿no? Durante la ocupación alemana, que buscaban una forma de salir del país, ¿no? El flujo de salida de refugiados era inmenso, pero ¿cómo conseguían burlar la vigilancia de los servicios secretos alemanes y también de los españoles, de los colaboracionistas franquistas? Pues fíjate, la verdad es que es toda una epopeya, ¿no? Pero evidentemente ayudados en este caso por los servicios secretos también aliados, ¿no? Aquí hay un ejemplo claro, que es el del médico de la embajada inglesa en Madrid, que era el doctor Martínez Alonso. Bien, pues este médico, que era de ascendencia gallega, bueno, pues él lo que realiza es, ayudado, evidentemente, por la estructura de servicio de espionaje inglés, bueno, pues ayuda a salir a estos, en principio eran soldados aliados que huyen de Francia, pero después también eran refugiados, ciudadanos comunes, ¿no? Entonces, él tenía dos vías para sacarlos de España. Una era a través de la provincia de Salamanca, de la frontera, en Fuentes de Oñoro, en Salamanca, y otra era por la zona de Tui. La zona de Tui. ¿Cómo se hacía ese viaje? Bueno, pues se hacía por la carretera nacional 6. En este caso se paraba en una posada de la localidad de la Bañeza, en la provincia de León, y si tenían que hacer noches se desviaban hacia la misma capital leonesa. Claro, ¿cómo se hacía esto? Pues se hacía de noche con agentes españoles, con ciudadanos españoles que le ayudaban al doctor Martínez Alonso. ¿Y dónde aparece todo esto? Pues aparece en el Archivo Nacional Británico. ¿Qué le sucede al doctor Martínez Alonso? Pues que, igual que Alexander Easton, son dos ejemplos muy valiosos. Los otros trabajan en el noroeste de la península ibérica como agentes del SOE, del Servicio de Espionaje Inglés. ¿Qué le sucede? Que en determinado momento no tienen más remedio que les avisan de Londres de que realmente tienen que irse de España porque pues tanto las autoridades franquistas como las alemanas les vienen pisando los talones. Entonces, por eso se tienen que ir. Y esta documentación, claro, el problema de los archivos, pues aparece en el Archivo Nacional Británico. Entiendo. Tendremos ocasión en próximos capítulos en profundizar en estos capítulos que son increíbles de lo que ha sido nuestra historia reciente, ¿no? Pero no quería dejar de pasar por alto otro aspecto que ha sido objeto también de tu investigación y que es el proceso de desnazificación, ¿no? Que se puso en marcha finalizada la Segunda Guerra Mundial. España estuvo en todo momento en el punto de mira. Creo que has tenido acceso a listados de alemanes elaborados por los aliados que fueron repatriados. No sé si ha sido muy complicado acceder a esta información y qué porcentaje de alemanes involucrados en labores de espionaje o colaboracionistas nazis fueron repatriados y cuáles consiguieron quedar aquí, eludiendo la vigilancia. Bueno, pues fíjate, también aquí hay una fuente muy importante, que la fuente son los interrogatorios que llevaron a cabo los aliados cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Incluso en algunos casos empezaron ya en el año 44. Ese proceso de desnazificación, que se llama en inglés Operación Safe Haven, bueno, pues realmente, claro, pretendía dos cuestiones. Por una parte, cuando terminara la Segunda Guerra Mundial, pues digamos que no siguieran funcionando los posibles ideas alemanas, ¿de acuerdo? Tanto en España como en el resto de Europa. Y por otra parte, que pues también que estos ciudadanos alemanes pues no influyeran desde el punto de vista económico, porque se podían infiltrar en empresas españolas en este caso, ¿no? En esos interrogatorios que se realizan están en el Archivo Nacional Británico y entonces, bueno, pues ahí aparecen esa serie
de nombres y que, bueno, pues están distribuidos por todo nuestro país, ¿no? Realmente no es fácil, no tenemos un porcentaje en estos momentos, pero sí que hemos sacado pues un listado de personas, ¿no? Que fueron además, claro, fueron protegidas en este caso por la dictadura franquista y durante muchísimo tiempo, ¿eh? Es decir, después hubo un momento en que también Estados Unidos y Gran Bretaña, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un momento que apretaban a la dictadura franquista, apretaban para que realmente tenían que pasar el listado, los propios gobiernos franquistas tenían que pasar los listados y no tuvieron más remedio que acceder, en algunos casos, ¿eh? En otros, bueno, pues sabemos que hay localidades españolas que, bueno, fueron un gran refugio tipo Deni en la zona de Alicante y otros lograron salir hacia Argentina y, bueno, fueron cobijados. Da para hablar mucho Sí, porque claro que incluso sí. algunos llegaron a ser cobijados en monasterio, en Burgos. Sí. En un monasterio en Burgos, es una historia tremenda. Como digo, tendremos tiempo a ampliar esta historia. Son detalles de una guerra silenciosa pero intensísima, como estamos viendo. No sé, ¿cuándo empezó a decaer vamos a llamarlo así, este juego de espías? ¿Cuándo se apretó el botón de Game Over? Pues mira, prácticamente, o sea, en el año 43, es decir, hasta el año 43, finales del 42, comienzos del 43, claro, Alemania ganaba la guerra. Entonces, la dictadura franquista apoyaba claramente a Alemania. A partir del 43 empezó a haber unos ligeros titubeos por parte de la dictadura, porque creía que podía ir virando el devenir de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y después, a partir del año 44, pues evidentemente, ya cuando se veía, finales del 44, se veía que la guerra iba a caer del lado de los aliados, bien, por todas estas estructuras, pues se vinieron un poco, no es que vinieran abajo, la que se vino abajo fue el Abwehr alemán. Eh, la inglesa siguió funcionando y de hecho con mucha intensidad, precisamente por ese proceso de desnazificación. Era un objetivo claro. Cuando terminara la Segunda Guerra Mundial no podía quedar rastro de esa ideología. Aún así, algunos alemanes fueron utilizados también, bueno, pues fueron expatriados a Estados Unidos, incluso algunos los que eran, bueno, sector científico, por así decirlo, pues fueron utilizados en la carrera armamentística estadounidense con posterioridad. ¿Qué sucede con todo esto? Tú bien has dicho, la Abercay porque es quien pierde la guerra, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa antes? Si vamos antes, hay como digamos que como estamos terminando de hacer la entrevista, podemos ir al principio de la entrevista. Es decir, digamos que la guerra secreta, la guerra silenciosa, empieza mucho antes que las balas. Es decir, antes de que empiece una guerra, los servicios de inteligencia llevan trabajando muchísimo tiempo en el lugar de operaciones. Nosotros, realmente la sociedad, incluso hoy en día, nos enteramos de los acontecimientos mucho más tarde, evidentemente, que las agencias de inteligencia, ¿no? Las agencias de inteligencia trabajan durante años. Y saber también que nosotros, los historiadores, claro, investigamos con los papeles que tenemos, con los documentos que tenemos. Después, evidentemente, podemos hacer interpretaciones y debemos hacer esas interpretaciones. Lo que te decía también al comienzo, es decir, la historia no son compartimentos estancos. Antes te señalaba, señalábamos el caso del noroeste, ¿no? Cuando antes te cito, podemos estudiar, o yo cuando hice mi tesis doctoral, se puede estudiar la guerrilla por un lado, ¿vale? Y ella parece ese inglés que te decía, pero si hasta dentro de unos años no estudiamos el espionaje, claro, parece que son compartimentos estancos, pero claro, del 36 al 45, todo esto que te acabo de comentar de nuestra conversación, del 36 al 45, sucede en un momento, o sea, en un espacio de tiempo y en el mismo lugar. Con lo cual, es muy difícil que o es complicado, que todos estos agentes, estos actores que te acabo de comentar, que no tengan relación en algún momento. ¿Me entiendes? Perfectamente. Sí. Esa es la cuestión. Y la historia tenemos que analizarla desde ese punto de vista. Lo de los compartimentos estancos
no nos da una visión de los acontecimientos. Y eso de que, aparte que hay otra cuestión, yo creo que no estudiamos la historia en general, no se concibe en España o en otros sitios como se debe estudiar. O sea, tenemos guerra civil 36-39. Entonces, si la guerra civil termina del 39, pues resulta que es que la Segunda Guerra Mundial empieza a continuación. Y el objetivo de Franco era estar con el vencedor. Entonces, Franco quiere estar con el ganador. Y el ganador, hasta el año 43, era Hitler. Intentaremos ir analizando todas esas claves a lo largo de los próximos capítulos aquí en Desclasificado. Javier Rodríguez González, muchísimas gracias, un placer y hasta pronto. Pues ha sido un placer, Noelia, muchísimas gracias. Desclasificado.